Amigas y amigas del Canal 8, muy buenas noches. Nos complace mucho recibirlos en su programa La Voz de las Letras. En esta ocasión platicaremos con uno de los más reconocidos escritores mexicanos, pero que, si bien es sinaloense, como las ballenas, tiene sus temporadas en Baja California Sur y por lo tanto, pues yo creo que podríamos empezar a considerarlo un escritor sudcaliforniano. Pues Elmer, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Pues te damos la bienvenida a Baja California Sur. Como te digo, pues para muchos de nosotros quienes te estimamos, pues eres también un sudcaliforniano. Bueno, es un honor, me encanta este sitio y me encanta este sitio por lo que no le gusta a nadie, porque es un sitio silencioso, apacible, lleno de gente que saluda. Mucha gente, todos los días hay 10, 20 personas que me saludan y eso me gusta mucho, de La Paz. Te decía que es el símil de las ballenas que cada año vienen, viven en otra costa, pero llegan, dejan su producto. Tú estás también generando nuevos productos, en este caso en el ámbito literario. Platícanos sobre este proyecto. Bueno, hay un proyecto de escritura de novela policíaca, de formación de escritores de novela policíaca, y ahora creo que estamos avanzados, ya vamos como en el 75% de lo que es la realización del proyecto y va muy bien. Yo confío en que quizás un año más ya haya una novela sudcaliforniana estrictamente policíaca publicada y que bueno, espero que lo sorprendan cualquiera de los autores que la terminen. Este es un género también que ha tenido cada vez más lectores. Indudablemente tú como un puntero dentro de los escritores de este género, se lee cada vez más en México y en el mundo en general también, ¿no? Sí, yo creo que hay dos géneros en el mundo que son muy leídos y curiosamente también muy vilipendiados. Uno de ellos es la novela policíaca y el otro es la novela de amor. Las novelas de amores hacen fortunas de sus autores y las policíacas también. Entonces, en México, pues lo hemos tomado muy en serio, digamos, la generación que me toca, con Paco Ignacio Taibo II, que es como la gran figura de nuestro país, y otros escritores que son más jóvenes que nosotros, de realmente formar un grupo sólido que trabaje muy bien, pero sobre todo la idea de ayudar a formar a los nuevos cuadros de escritores de novela policíaca, porque la novela policíaca tiene una característica que algunas lo tienen, pero yo creo que ningún género como la policíaca, que es que cuenta lo que son las regiones, lo que son los países, lo que es la gente, ¿no? En la novela policíaca, de alguna manera, en el género, ¿existen una distinción de las regiones en el mundo o en el país? ¿Tú cómo lo has visto? No, absolutamente, sí. Yo creo que todos los autores tenemos una ciudad. Así que si hablamos de Dashiell Hammett o de Raymond Chandler, pues son los escritores de California, ¿no? Sobre todo Los Ángeles, Santa Mónica, La Joya. Ahí se desenvuelven las historias que ellos cuentan. Pero si hablamos de Henning Mankell, por ejemplo, pues bueno, hay un pueblito de Suecia que es donde pasan sus historias, ni siquiera tiene que ir a Estocolmo. El Paco Ignacio Taibo II, pues es Ciudad de México. Y digamos, así están distribuidos. Hay un caso de un autor que es un caso curioso, que es el de John Connolly, que sus historias pasan en el Maine, o sea, al lado de Nueva York, pero en la zona agreste, la zona del bosque. Entonces sus novelas siempre están llenas de misterio, de pantanos, de personajes muy curiosos, pero hay novelistas que vivimos en ciudades porque son muy festivas como la mía, y nuestras ciudades están ahí. Yo me acuerdo las primeras presentaciones que hice en España, por ejemplo, en Europa, siempre me decían, ¿y dónde está Culiacán? Y con los años esto pues ya no. Si alguien no sabe, pues dice, vi en el internet dónde estaba Culiacán y qué ciudad tan atractiva, ¿no? Pues ven cosas. Entonces yo creo que también la novela policíaca da el perfil de las ciudades, las cuenta, y eso pues bueno, sirve para ponerlas en el mundo, ¿no? Pero existe una intención deliberada de los escritores por querer rescatar su ciudad.
No estrictamente querer rescatar, pero como la novela policíaca implica un delito y un delito generalmente ocurre en un espacio y es un espacio que técnicamente conviene que sea identificado por los lectores. Y también que en la novela policíaca siempre aparecen características adicionales, digamos que la vuelven rica, porque la gente que está ahí come, bebe, va a fiestas, es decir, porque el universo del delito implica eso. ¿Sí? Implica que ya sea la víctima o el victimario, o sea, pueden tener cualquier tipo de características, pero siempre tienen como una afición fina, pues a la comida, a la bebida, a los juegos, al golf, no sé. Entonces eso el novelista tiene que trabajarlos, porque son como los instrumentos, digamos, que hacen que la novela funcione, que son novelas que tienden mucho a ser realistas y desde luego pues allí aparece la ciudad, ¿no? Un escritor de novelas sería de alguna manera como Woody Allen, que todas sus películas son en Nueva York. Si no la hace en Nueva York, pierde cierto valor la obra. Ay, Cuauhtémoc, eso no lo puedes creer. No lo puedes creer. Yo ahora estoy escribiendo una novela que no pasa en mi ciudad, pasa en Los Mochis, Sinaloa, que está a 200 kilómetros, tú conoces ahí. Y tengo problemas. Es decir, yo he visitado Los Mochis desde que era niño y voy ahí, la tengo en la cabeza, pero nunca la tendré como Culiacán. Bien, si nos permites, Elmer, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra conversación. Vamos a regresar precisamente sobre pues, las ciudades donde suceden las novelas. Amigas y amigos, regresamos en un momento. Tenemos necesidad de una pequeña pausa. Elmer, muchas gracias por continuar con nosotros. Antes del corte, pues hablamos de esta ubicación del personaje en una determinada ciudad. Tú te saliste en un momento dado, pero porque de alguna manera esto obliga a que tienes que vivir prácticamente en la ciudad donde vas a describir a tu personaje. No, así que es que parte de el personaje tiene una esencia, tiene una personalidad, pero tiene también un espacio donde se mueve con mucha familiaridad, es decir, es la pertenencia a un grupo policíaco, que el grupo policíaco es como los taxistas, tiene que saber en qué ciudad trabaja. Y un detective, pues con mayor razón, ¿no? De cualquier señal que tenga en relación a un delito, pues tiene que saber cómo moverse y tiene que conocer, digamos, en todas las ciudades hay como espacios determinados donde es posible que vivan los delincuentes. Así, todas las ciudades del mundo tienen eso. Y dependiendo del delito o por dónde va la línea de investigación. Pero siempre aparece la ciudad, siempre. Si la novela inglesa siempre implica no sé, ellos tienen esa tradición, incluso de Sherlock Holmes, de que siempre aparecen gente que tiene muchísimo dinero y que vive en casas extraordinarias. Y cuando el detective entra a la casa, pues bueno, encuentra cosas maravillosas y que son como parte de la cultura universal. Simplemente que dicen las copas eran de Baccarat. Entonces ya Baccarat, pues uno siempre has oído, ¿no? Que son copas muy finas y eso. Y eso lo va complementando, pero digamos, una novela que transcurre en La Paz, yo noto que los chicos citan el Cerro de la Calavera, el Malecón, algunos antros, que son parte, digamos, pudieran ser parte notable dentro de lo que es la vida de una ciudad como La Paz. Y yo se los tengo indicados, ubiquen a su personaje, dónde se está moviendo. Y los de Tijuana igual, o sea, de Tijuana hay señales que todos identificamos como la Rebo, la Coahuila, es decir, la línea, son cosas que todo el mundo domina, y entonces eso cuando tú lo ves en una novela policíaca, pues rápidamente como que hay una familiaridad. Eso le llamamos el elemento entrañable, es decir, las posibilidades de provocar que el lector tenga un sentimiento entrañable con lo que está leyendo, es decir, que identifique el universo, y en los casos que no lo identifica porque que no haya vivido ahí,
que se sienta que se parece mucho al lugar donde él vive, ¿no? O sea, También hay otro elemento característico en las novelas en general, Elmer, que tiene que ver que el autor perdón, va describiendo también la ciudad en un tiempo contemporáneo, pero también nos habla mucho siempre de la historia de ese lugar. bueno, sí. Sí, yo creo que hay sí, una novelística que lo trabaja eso. Y los policíacos lo que hacemos es trampa, porque a veces podemos poner una esquina que no existe. Pero eso en México particularmente nos lo enseñó Carlos Fuentes, porque a él una vez le reclamaron, es que usted está haciendo que se haga en esquina de la calle A con la calle B, y eso no existe. Dice, en la realidad no, pero en mi novela sí. Entonces nosotros más o menos utilizamos ese principio, ¿no? Que a veces tú necesitas unir dos vías y lo haces. O necesitas crear una casa o ponerle una puerta, digamos, supongamos que hubo un delito en un teatro, en un museo que están construidos y necesitas ponerle una puerta, pues se la pones, o sea, eso es válido, ¿no? Y y también porque ¿sabes por qué es importante? Porque es como el sentido de la creatividad. El escritor siempre tiene que tener como ese sentimiento de que es un creador y que puede hacer propuestas. Entonces, si puede transformar un edificio, pues bueno, siempre y cuando no le quede digamos, fuera de lo que de lo que correspondiera a la realidad, yo creo que lo puede hacer, ¿no? La realidad actual que vivimos en México nos hace pensar de alguna manera, y más bien te preguntaría, ¿México necesita más novelistas? Sí. Sí, México necesita más novelistas, pero buenos novelistas. Buenos novelistas. Justamente esta idea de formar novelistas tiene ese fondo, digamos, esa intención. En México hay muchos novelistas, pero no son buenos. No son buenos, un poco se pierden fácilmente, no lo asumen como se debe, como un profesional, ¿no? Sino que están como esperando dar el Juan Rulfiazo, ¿no? Que con una hacerle y eso es imposible, o es muy difícil, ¿no? Pues con relación, en ciertos momentos ha habido algunas críticas sobre el hecho de llamarla al género que estás desarrollando, la narcoliteratura, pero tú has contestado, creo, pues muy acertadamente, que el género, bueno, se adapta, el título, perdón, se adapta, pero también porque es simplemente el producto de una realidad que estamos viviendo. Pues es una realidad muy poderosa, muy fuerte, muy notable, el que ha generado incluso pues una cultura, ¿no? Que tiene que ver con la ropa, tiene que ver con la comida, con los autos, con las actitudes, con grandes personajes, o sea, personajes que son muy famosos, que son más famosos que los mismos escritores que contarían sus historias, o sea, y entonces eso es absolutamente atractivo para un novelista y un novelista puede a partir de ahí para hacer algo, ¿no? Y yo te he dicho también que cuando inventan el término es por escarnio, o sea, quieren molestar, ¿no? Pero no, particularmente yo soy un hombre en ese aspecto duro, a mí, pues, pues pónganle como quieran, ¿no? O sea, eso no me va a afectar y tengo una idea de lo que tengo que hacer como escritor que es muy sólida y que bueno, trabajaré en ella hasta lo del fin de mi vida. Pero de alguna manera también el género se ha exportado, digo, en la televisión, en el cine, de alguna manera también ha sido retomado. De alguna manera es un producto exportable, para bien o para mal. Bueno, eso sí, yo creo que al menos mi literatura ha llamado muchísimo la atención en el mundo, en Europa, en Sudamérica, por trabajar la forma en que trabajo un tema tan complicado, digamos, ¿no? Creo que para bien porque he logrado plantar digamos, una novela con una temática determinada, pero a la vez que trabajaba con un estilo único, ¿no? Que eso es al final lo que salva mis novelas, que no las convierte en una crónica de un hecho delictivo, ¿no? Sino que son novelas donde hay una voluntad de estilo y hay una propuesta de cómo se deben contar las historias.
En el caso de la tele, yo creo que los mexicanos no han sabido trabajar eso, lo han hecho los colombianos. Ujú. Los colombianos nos llevan como un paso en eso adelante. Ellos han trabajado un poco el sicariato que le llaman, el sicarismo, son parte de los cursos universitarios. Aquí en México apenas no se atreven todavía a incorporarlos ya como... Pero nosotros hacemos lo del trasiego, que es el que tiene las mismas complicaciones estéticas, digamos, o no sé si más, ¿no? Pero como que ambos nos complementamos. Pero con lo que tiene que ver con el cine, la tele, ellos son los que llevan la batuta. Muy bien, pues te pedimos nuevamente, Elmer, hacer una pequeña pausa. Amigas y amigos, regresamos en un momento más. Amigas y amigos de La Voz de las Letras, continuamos, estamos platicando con el escritor sinaloense Elmer Mendoza en el marco de un taller que está realizando en la ciudad de La Paz para la formación de novelistas que platicamos hace rato. Elmer, ¿en la novela el escritor sigue un poco más la intuición o también hay la necesidad de la planeación del desarrollo en general? Depende, hay autores de los dos tipos que son absolutamente intuitivos y que son capaces de escribir 200 páginas sin tener un plan. Pero hay autores que sí necesitan tener un plan. Particularmente en el género policíaco, el autor tiene que hacer un plan, porque es muy importante es el manejo de los enigmas. Digamos que todas las novelas empiezan con un delito, pero la forma en que se desarrollan implica la presencia, digamos, la incorporación y la resolución de enigmas concretos que se van resolviendo y van apareciendo otros, y eso sí tiene que calcularlos, tiene que ponerlos en qué capítulo le conviene ponerlos, dónde le conviene resolverlos, es decir, se requiere un plan más o menos serio de por dónde debe ir la historia, al menos lo que tiene que ver el desarrollo del drama principal, que es la resolución del delito. O sea, ¿quién es el culpable? ¿Por qué lo mataron? ¿O por qué le robaron el cuadro? Es decir, hay una serie de porqués que hay que ir resolviendo, y eso, bueno, tiene que manejarse siempre en un misterio, sin olvidar las falsas pistas, porque las falsas pistas a veces son más importantes que la pista verdadera, ¿no? Las falsas pistas es lo que hace que un lector se enamore de una novela y que sea capaz de terminarla, y de pronto se da cuenta que no es por ahí, vamos. Y entonces yo creo que en eso sí es necesario planificarla completamente. Hay otros géneros novelistas intimistas que no requieren, digamos, tanto trabajo de planeación. Pero el escritor de novela policíaca incluso está sujeto a la planeación hasta que decide poner punto final. Porque puede tener la novela completa y sentir que tiene un desajuste, digamos, y que el capítulo 15 realmente es el capítulo 11, entonces tiene que tener el valor de cambiarlo, y que el 11 tiene que eliminarlo, por ejemplo. Pues retomando el asunto de la planeación, el zurdo Mendieta pues es tu personaje central y está por cumplir ya 10 años de que es un personaje público. Apareció en el 2007 en su primera novela, pero ¿cuánto tiempo llevó su formación? Sí, yo intenté escribir una novela policíaca por primera vez, yo creo que 10 años antes. 10 años antes había escrito 4 novelas que eran de delitos, pues, novelas así. Pero ninguna me quedó. Entonces intenté hacer una policíaca unos 10 años antes y no me funcionó. No funcionó no conservé prácticamente nada, pero traía el gusanito, traía la idea incubada y traía una historia también. Entonces lo que hice fue, cuando decidí hacer la historia,
que es muy curioso porque una presentación en Madrid y mi editor me dijo que yo le había contado el delito y me dijo, bueno, ¿y cuándo vas a escribir esa? Y le dije, cuando llegue a casa. Y yo soy así como que digo algo, lo tengo que cumplir, ¿no? Y todo el camino en el vuelo me vine pensando y haciendo notas, haciendo notas. Creo que me llevó unos 6 meses hacer el perfil de Mendieta. Y era un perfil, digamos, como un perfil fijo, que no era muy dinámico. Y fue hasta la segunda novela, hasta la prueba del ácido, donde me di cuenta que el zurdo tenía que crecer. Es decir, que tenía que agregarle más cosas. El hijo, etcétera, ya como que al final. Y lo que he hecho es que cada novela lo hago crecer un poco, ¿no? Porque todavía no está completo. La misma que estoy escribiendo ahora, pues estoy haciendo que crezca en otro aspecto, ¿no? El personaje. También tú ya estás por cumplir, pues, el próximo año 40 años de carrera literaria. En este tiempo te has detenido a reflexionar, ¿qué te ha faltado? No, por una razón, porque creo que lo que necesitaba lo fui lo fui aprendiendo durante el camino, que tiene que ver con procesos de escritura. Y uno de los aprendizajes es que nunca se terminan de pulir. Siempre hay elementos que puedes incorporar, ese es uno. Y me tardó muchos años, tardé 20 años en tener éxito, digamos. Y eso es una parte muy difícil de sobrellevar cuando uno lo está viviendo, sobre todo que ha decidido ser escritor, ha decidido trabajar un género que yo todavía no sabía que se iba a ser famoso, ni mucho menos, ¿no? Pero de ser firme, aprender todo, sí, con lecturas, yendo a charlas, leyendo entrevistas, todo lo que es el universo y tratar de aplicarlo. Y aplicarlo es un poco que te vas descubriendo a ti mismo y qué tanto puedes. O sea, porque uno a veces cuando empieza a decir ser escritor piensa que lo puedes hacer y no siempre es verdad. Por eso es que en México todas las novelas no son buenas. Antes de terminar, nos gustaría retomar un poco la otra parte donde tú también has destacado en el ámbito cultural, que eres un incansable promotor de la lectura, que creo pues en estos momentos el país también requiere que tengamos mejores lectores, no solamente más, sino mejores lectores. No, yo apasionadamente creo en eso, quizá en función de mi experiencia personal. Yo era un chico de un barrio bravo, de un barrio donde nadie leía. Yo el único y que digamos que la vida me ha llevado por caminos, pues creo que más suaves que a mis compañeros del barrio, ¿no? Entonces creo mucho en la lectura, creo en el desarrollo de la inteligencia, creo en que este tiene que ser un país que tiene que convertirse en lectores si realmente queremos ser mejores y resolver problemas tan sencillos como la de comer todos los días. Muy bien, pues Elmer, te agradezco muchísimo de veras que has estado con nosotros en esta ocasión. Esperamos que en una próxima visita tengamos la oportunidad de platicar nuevamente pues, sobre tu obra, sobre tu trabajo y algunos temas que quedan pendientes. Vamos a estar encantados de Cuauhtémoc, ya sabes. Muy bien, amigas y amigos, pues aquí está Elmer Mendoza nuevamente en la ciudad de La Paz y retomando toda su obra. Los invitamos para que estén con nosotros el próximo martes a las 8 de la noche en la señal del Canal 8. Buenas noches.